primera vez que los particulares y los partidos pudieran contratar, comprar espacios publicitarios en los medios, y otorgó a la autoridad electoral, particularmente el IFE, la exclusividad para recibir esos espacios que le corresponden al Estado y distribuirlos entre los partidos, a fin de que ni los partidos, y mucho menos los particulares, desde el 2006 estaba prohibido, y lo hicieron violando la ley, y aún así el tribunal no invalidó la elección, pero ahora, con mucho más énfasis, ni particulares ni partidos podían comprar espacios publicitarios. ¿Qué quiere decir? Que un montón de dinero de partidos, pero sobre todo de particulares, quedaron sin poder ser invertido en la compra de espacios, sobre todo en los medios electrónicos, particularmente en la televisión. Y yo creo que se hicieron la pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos con toda esta lana? ¿Cómo la canalizamos para hacer política? Y encontraron un camino perfecto en las encuestas. Si ustedes ven los datos, la cantidad de encuestas e incluso de empresas encuestadoras se multiplicó ahora en el 2012 con relación al 2006. Se hicieron muchísimas más encuestas, es decir, corrió mucho dinero que ahora no podían invertir en contratar espacios de publicidad y la canalizaron vía las encuestas. Se puede decir de esta forma: se lavó el dinero que no se podía utilizar en los medios a través de las encuestas. Y además se asoció a las encuestas con los medios de comunicación. A cada encuestadora correspondía un medio. Eran como siameses que actuaban en conjunto. Mitoski con Televisa, Parametría con la Cadena del Sol de México, GAISA con Milenio y sus medios electrónicos, y así por el estilo. De tal manera que invirtieron grandes cantidades de dinero para poder manipular la opinión pública. Pero lo más extraordinario es que uno encuentra, y en el folleto se describe, cómo mientras avanzaba la campaña electoral, la coalición de derecha que constituían el PRI y sus asociados aumentaban sistemáticamente el volumen de recursos prácticamente interminables que dedicaron a la elección, para la compra del voto sobre todo. Les decía yo a unos amigos que en términos de la técnica de la pesca, a diferencia de la pesca precisa del anzuelo, que antes se hacía en los procesos electorales, ir con cada persona, detectar las zonas donde se podía atraer al votante para comprarlo o presionarlo, etc. Ahora se hizo pesca, pero como la hacen esos grandes barcos, lo que se llama pesca de arrastre, que echan 1 kilómetro o medio kilómetro de red y luego jalan y viene todo. Ese fue el método que usaron. Ya no se preocuparon por, bueno, a ver en qué zona podemos nosotros atraer personas. No. La orden fue: por el dinero no paguen. Vayan y compren todo. Todo el que se ponga a tiro, compre. Fue una compra de arrastre, con lo que tenemos efectos sorprendentes. Por ejemplo, la media de votación en los procesos electorales presidenciales, que son de alrededor de un poco más del 50%, ahora subió como el 10%. ¿Qué quiere decir? Que al menos 10% de la población que fue a votar y que habitualmente no vota, fue personas que habitualmente no votan, absolutamente abrumados por la pobreza, por la miseria y por el desentendimiento de lo público. A esa gente fueron que la compraron y la convirtieron en votantes con dinero. Hasta que escribimos este folleto, había detectado la coalición alrededor de 5.000 millones de pesos de exceso de gasto de campaña del PRI en la campaña electoral pasada.
Ustedes van a poder ver los datos y cómo va aumentando sistemáticamente. Pero desde el momento en que se escribió esto hasta ahora, esto se ha multiplicado. Con un solo caso prácticamente se dobló y superó más del 100%. Me refiero al caso de la cuenta de Scotiabank del señor Videgaray, en donde una sola cuenta, lo otro eran 5.000 millones, aquí en esta cuenta transfiere, y solo el Estado de México, para fines de compra de votos, 8.000 millones de pesos. Es decir, que la coalición de derecha superó el tope legalmente permitido de gasto de campaña, no 100%, es decir, dobló los 360 y pico de pesos que permite la ley, de millones de pesos que permite la ley, sino que lo rebasaron 10 veces, 15 veces, 20 veces, y probablemente en la medida en que se acumule información encontraremos que pueden haberlo superado en 50 veces, en 100 veces. Es prácticamente ilimitado el volumen de recursos que se utilizan. Y uno se pregunta, ¿por qué esta inversión aparentemente tan monstruosa? Y uno rápidamente, nada más, echando un vistazo a los grandes permisos, los grandes acuerdos que hacen los gobiernos, particularmente el gobierno federal, las grandes concesiones al sector privado. Y cuando ve el volumen de esas concesiones, se da uno cuenta que con 4 o 5 concesiones de esas cubren el gasto que tienen. De ese tamaño es la cantidad de recursos que se mueven en este país. Y por eso invierten esa cantidad de recursos. ¿Qué es lo que tenemos en consecuencia a la vista? La idea de que vivimos en un país, porque ya lo hicieron en el 2008, en el 88, lo hicieron en el 2006, lo vuelven a hacer ahora. Usted puede, invirtiendo dinero, conseguir la presidencia de la República, violando todas las normas, las leyes, incluso violando la Constitución, y usted podrá ser regañado y se le podrá poner una multa, mucho después además, pero usted será declarado presidente de la República. Ese es el tamaño de la disfunción, del desastre de nuestro sistema electoral. No me quiero mucho extender en esto porque quiero pasar a la segunda parte, pero no puedo dejar de decir lo siguiente, como se documenta también en el folleto, que para que todo esto ocurra, para que todo esto haya ocurrido, se requirió que el país funcionara como una autoridad electoral, que no solo funciona como árbitro en el caso de IFE y como protector de los derechos ciudadanos en materia electoral, por lo que se refiere al llamado TRIFE o Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino que no funciona como árbitro o como protector de los derechos, sino que funciona como parte interesada, incluso como cómplice de la aplicación de todas estas triquiñuelas, de todas estas bellaquerías que se realizaron en la pasada elección. El IFE no solo no funciona disimuladamente como parte, sino que lo hace de manera abierta. Fíjense ustedes el descaro del IFE. El 11, si no me equivoco, de julio, la coalición de izquierda presentó su recurso de impugnación. 346 páginas en donde se plantean hechos y pruebas. Unos días después, el IFE presenta su informe al tribunal. Y el informe que presenta el IFE, que tiene más páginas que la de la coalición de izquierda, está íntegramente dedicado a refutar los argumentos de la izquierda y a decir que
las pruebas presentadas por la izquierda y las solicitudes legales que hace la izquierda no tienen fundamento. Es decir, el árbitro se dedica a refutar a una de las partes. Y si usted refuta en un litigio a una de las partes, usted es una parte, usted es la otra parte. Ustedes funcionan como la otra parte, no funcionan como un árbitro encargado de la legalidad del proceso, bajo los principios que establece la Constitución de objetividad, imparcialidad, certeza, etc. ¿Qué tenemos aquí en suma? Lo que tenemos es la presentación de un recurso ante el tribunal que plantea pruebas muy contundentes, muy exhaustivas, suficientes como para que el Tribunal Electoral declare inválida esta elección. Yo no le pido que lean las 346 páginas porque es mucho pedir, pero lo que se aventure está en la red, está disponible, escriban mientras están hablando, etc. O lean el folleto lo sintetiza bastante bien. Segundo, debido a que el IFE, así como todos los medios, pero en particular el IFE, se ha dedicado a desestimar, a desacreditar las pruebas presentadas por la izquierda, y debido a que a su vez es muy claro que el Tribunal Electoral responde sin duda alguna a una visión particular y está ligado a unos intereses políticos, el TRIFE, el Tribunal Electoral, sin duda alguna emitirá lo que he llamado un dictamen con forma jurídica y absoluto contenido político. Por tanto, será una definición política desde una visión política particular, y no nos cabe duda de que será en favor, o todo indica que será en favor del señor Peña Nieto. Si el tribunal hace esto, no debe quedar duda en el folleto de argumentos claros de carácter constitucional, pero además tomando en cuenta la propia jurisprudencia del tribunal, donde el tribunal ha reconocido que hay dos formas para invalidar una elección, que una es la llamada forma legal, el camino legal, es decir, de las leyes secundarias, en donde, en efecto, en eso tiene razón, solo se puede invalidar una casilla, etcétera, o una elección particular a partir de las causales de nulidad que establece específicamente la ley. No se puede pedir que se invalide si la ley no lo dice específicamente. Pero el tribunal dice, pero no, cuidado, eso no me impide a mí como tribunal, y lo he dicho a raíz de varios casos de elecciones que ha anulado, no me impide a mí a partir, y a eso le llama anulación constitucional, a partir de los principios de la Constitución, que me ordena tres cosas: que garantice yo que haya elecciones periódicas, en eso no hay problema, lo hemos tenido, pero que haya elecciones auténticas y elecciones libres. Quiere decir que si alguien invalida la voluntad del ciudadano comprándole el voto o amenazándolo o de alguna manera ejerciendo coerción sobre el votante, no hay votación libre. Por tanto, en términos de los principios constitucionales, el tribunal puede hacerlo, y lo ha hecho ya, invalidar una elección, puesto que se han violado los principios constitucionales. Y eso se llama anulación constitucional, y es lo que ha pedido la alianza, la coalición de izquierda. Si el tribunal valida la elección y declara presidente de la República el señor Peña Nieto, lo hará violando la Constitución. De ese panorama, entonces podemos definir algunas conclusiones y análisis a partir de este desenlace hacia lo que sigue. La primera conclusión es que si nosotros somos consecuentes como izquierda, teníamos que haber dado la lucha, y la hemos dado, yo creo, en gran medida, según el criterio de cada cual. En mi criterio, lo digo con toda franqueza, no hemos dado
suficiente en términos de movilizaciones, etc., en la fase que va de aquí el dictamen. Pero hemos dado esa lucha, pero considerando que según toda nuestra argumentación y pruebas, una declaratoria de validez de la elección sería contra la Constitución de la República y aún contra las leyes. Considerando que todo lo que hemos vivido y hasta lo que hemos llegado es fruto de contubernio de fuerzas fácticas y de instituciones del país que no han actuado como instituciones libres y constitucionales, sino como instituciones interesadas, etc. Tomando en cuenta todo eso, nosotros no podríamos, en consecuencia, abandonar el combate contra la imposición. Ese combate debe continuar. En segundo lugar, tomando en cuenta todo esto, que resume el proyecto, nosotros estamos, en consecuencia, obligados a no reconocer al señor Peña Nieto como presidente de la República. Podremos aceptar que la voz, la decisión del Tribunal Electoral, según la Constitución, es la última instancia. Podremos considerarlo como una decisión que se nos impone, pero no podemos aceptar que este señor, que llega por el camino que llegó hasta este momento, se imponga en la presidencia de la República con nuestro reconocimiento. Esto, sobre todo, corresponde al Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que a mi juicio debe adoptar esta perspectiva. Y en ese sentido, Moreno tendría que recuperar, ampliar y consolidar su programa sociopolítico, económico y cultural, es decir, volver a su raíz, que es el proyecto alternativo de nación, que por la dinámica misma del proceso electoral, Morena prácticamente ha dejado de lado y que ahora debe recuperar con más fuerza y recolocarlo en el centro del papel de Morena en lo que viene, que debe tener al menos estas dos vertientes de ampliación y profundización de su proyecto alternativo de nación, de difusión de este proyecto y de ampliación del ámbito de influencia de Morena, para hacer Morena, junto con los demás movimientos sociales que están en este momento luchando contra la imposición, me refiero a Yo Soy 132, la Convención contra la Imposición, y otros movimientos sociales, sindicales, los electricistas, etc., debe, en consecuencia, constituir el más grande movimiento social que haya visto la historia de México a fin de conducir el cambio verdadero en el país. Otro punto importante, dado lo anterior, estamos obligados a frenar y prevenir el colaboracionismo de izquierda, sobre todo de la llamada izquierda moderna, que está siempre dispuesta a romper con lo que en 2006 se llamó el método dual, o el camino dual. No sé si lo recuerden, en 2006. Muy al principio se planteó que, dado que no reconocíamos el gobierno del señor Calderón, pero estábamos en instituciones, particularmente las instituciones de representación popular, como son las dos cámaras del Congreso, los compañeros que ocupaban esos lugares, en una perspectiva dual, es decir, de dos caminos. Por un lado, actuaríamos en el mundo, en el campo de las instituciones, siguiendo los principios de la democracia, del modelo democrático que estábamos defendiendo, y por otro lado, haríamos la lucha en el campo de lo social. Ese fue el acuerdo que se adoptó en 2006. No bien llegaron al Congreso, no bien se instaló el señor Calderón en Los Pinos, estas fuerzas de la izquierda socialdemócrata neoliberal entró inmediatamente en colaboración y en
acuerdos con la fuerza de la derecha que habían conquistado el gobierno con métodos fraudulentos. Tenemos que evitar que eso vuelva a ocurrir, y para evitar que eso vuelva a ocurrir, el primer paso es deslindarnos claramente de cualquier camino colaboracionista con el poder de la derecha en este país. Siguiente punto que se deriva del anterior, y con eso voy a tratar de ya sintetizar para que podamos hablar. Dado todo lo anterior, es claro que lo que ocurrió bajo las actuales reglas y abierto desde el principio, no solo de carácter electoral, sino otras reglas de carácter político, etc. Por tanto, la otra conclusión que ya podemos adelantar es que, por lo menos a mi juicio, la izquierda no debe aceptar ir de nuevo a unas elecciones presidenciales bajo las reglas electorales, políticas, económicas, etcétera, que han imperado en este año 2012. Necesitamos lograr que estas reglas sean cambiadas, y solo bajo la condición del cambio de estas reglas podremos nosotros ir a una elección de nuevo. Pero además, eso implica nuestra responsabilidad de pelear desde el momento mismo en que se defina en términos jurídicos este asunto en el terreno político por lograr el cambio de estas reglas. Tendremos entonces dos campos de luchas inmediatas para que desde ahora debemos estar preparados, y una es el del cambio de las reglas, que puede conducir incluso al planteamiento de los compañeros, no de 132, sino de soy 131, que es el movimiento, el sector del movimiento estudiantil de la Ibero y del IPAN, porque en este país las cosas están tan interesantes que aún las propuestas a veces con visión más radical saltan como liebre del lado derecho del sistema educativo, y eso revela la situación que estamos tan interesante. Y estos compañeros han planteado hace apenas una semana, 10 días, que según su punto de vista debemos ir preparando para un planteamiento en serio de no reformas o parches a nuestro sistema sociopolítico, sino el de una nueva Carta Magna, una nueva Constitución, y en esa nueva Carta Magna establecer estas nuevas reglas de que estamos hablando. Esa sería una de las luchas. La otra gran lucha es evitar a toda costa, y eso sí creo que lo vamos a lograr, que se aprueben las llamadas reformas estructurales, que no son más que reformas regresivas y antipopulares, que está planteando ya desde este momento el candidato del PRI y el PRIAN en su conjunto. Y por último, en torno al debate de Morena, el futuro de Morena, el futuro en general del movimiento popular, el movimiento progresista en México, la respuesta a la pregunta de si nos vamos hacia un partido o nos vamos hacia un movimiento. A mi juicio, Morena debe seguir siendo un gran movimiento popular. No un partido político. Y no es porque yo crea que no necesitamos a los partidos políticos en las condiciones actuales, por lo menos. No soy tan insensato para decir que los partidos políticos deben ser olvidados. Mientras tengamos reglas que exigen que para participar en los procesos electorales, por ejemplo, necesitamos contar con partidos políticos, los partidos políticos serán necesarios. Pero lo que no podemos hacer es que permitir es que Morena abandone la lógica de los movimientos y entre la lógica de los partidos. Por eso la fórmula que yo propongo es la siguiente: Morena sigue siendo un movimiento.
Pero, si así lo requieren las circunstancias, Morena puede formar un partido político para los fines que se propongan, bajo su condición, bajo sus principios, bajo su programa. Dirigido no por burocracias, sino dirigido por el movimiento. Y eso es muy distinto de que Morena desaparezca para convertirse en un partido. Morena no debe desaparecer y convertirse en un partido. Morena debe continuar siendo un partido, incluso ampliada, profundizada, con un proyecto mucho más afinado, y si es necesario, como puede llegar a serlo, manteniendo su condición de movimiento, formar un partido. Y eso, creo yo, es nuestra única posibilidad para el caso de Morena y para todos los movimientos de éxito político, en el sentido de que queremos hacer de México un país democrático, de bienestar generalizado, de justicia social, un país que tenga un Estado cuya vocación sea el servir al ciudadano, no servirse al ciudadano, y que además esté constantemente preocupado por sus ciudadanos, que no abandone a sus ciudadanos, como quieren esta gente, que lo que quieren es quitar responsabilidades al Estado, para que cada ciudadano se rasgue con sus propias uñas, lo que constituye, por tanto, una sociedad insolidaria, monstruosa. Queremos una sociedad con un Estado con una visión humanista, con una visión de solidaridad, preocupación por el otro, de preocupación por todos los mexicanos, desde que nace hasta la tumba. Gracias. Buenas tardes. Quiero permitirme reflexionar en voz alta, señor Polanco. Este tipo de eventos me